¿Qué tal? En este video aprenderás cómo realizar el diseño de un radioenlace utilizando las ecuaciones necesarias y también un simulador muy útil para este proceso. Tenemos que ubicar los puntos en donde vamos a definir el radioenlace. Por ejemplo, yo me ubico en Colombia y voy a determinar los dos puntos del radioenlace para ambas antenas. Tenemos acá el siguiente documento. Aparece la simulación de un radioenlace y este pues es el proyecto que ya he venido desarrollando. Por lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar la longitud y la latitud. Inicialmente ubicamos latitud y seguido colocamos coma la longitud. Google Maps inmediatamente me ubica el punto donde yo quiero hacer mi primer punto de radioenlace. Según este me dice que es Aquitania, es un pueblo de Boyacá, Colombia, y aquí aparece que es en esta casa. En esta casa se supone que ahí pondríamos nuestra primera antena. Ahora el siguiente punto sería el siguiente. Primero vamos a colocar acá clic derecho y vamos a colocar medir la distancia, para que desde ese punto empiece a medir la distancia al otro punto que sería el punto final de nuestro radioenlace. Copiamos nuevamente la latitud y la longitud. Damos Enter y nos aparece este punto que está acá. En ese punto también sería una vivienda en donde tendríamos nuestra siguiente antena. Por ende, lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que mida desde ese punto hasta este punto. Entonces vamos acá y colocamos distancia hasta aquí. Y ahí aparece que hay una distancia aproximada de 3.90 kilómetros. Aquí ya tendríamos un primer aproximado de la distancia que habría entre enlaces. Ahora, como Google Maps no me ofrece a mí la posibilidad de ver la altura y ver, digamos que el terreno, nosotros nos vamos a ir a Google Earth, que lo tendríamos aquí en la parte derecha. Vemos que aquí en Google Earth yo ya tengo posicionados los dos enlaces, los dos radioenlaces, y vemos que aquí con esta vista podríamos ver fácilmente si existen montañas o demás, digamos que obstáculos entre punto y punto. Si notamos, aparece que desde el transmisor al receptor no aparece una montaña como tal, sino vemos que es prácticamente directa. Pues vemos que al lado hay una laguna que se llama la Laguna de Tota y está básicamente sobre el nivel de esta laguna, como lo podemos ver en la simulación. Vemos que hay una leve desviación en la Tierra en este punto, pero igual sabríamos que tendríamos que hacer un análisis con lo que ya hemos mencionado anteriormente de la zona de Fresnel para determinar si correctamente es viable nuestro radioenlace. Muy bien, consiguiente de eso, ahora vamos a proceder a tomar las capturas de las alturas. Por ende, aquí en este caso, la altura de nuestro radioenlace se determina desde el punto de Google Earth. En cada uno de estos puntos que yo tengo acá, por ejemplo, aparece radioenlace receptora, debo ir modificar y aquí en la última parte me debe aparecer la altitud. Esta altitud está en metros, por lo que yo capturo cada una de esas alturas, que las almaceno. Luego de eso, de haber determinado esto, vemos que ya aparece lo demás y ahora procedemos a seleccionar la antena. Con la antena vemos que tendríamos una antena, pues al ser una distancia de más o menos 3.90 kilómetros, vemos que es una distancia bastante corta, por lo que vamos a utilizar una antena del fabricante Ubitiki. Seleccionamos la antena AF5G23S45 que tenemos acá. Si nos vamos a su datasheet, tendríamos acá la siguiente información: Air Fiber antena del fabricante Ubitiki. Aquí aparecen las siguientes conexiones y los datos importantes de nuestro radioenlace que necesitaríamos para que funcione correctamente, como lo que es ganancia, las pérdidas, la sensibilidad y demás. Vemos que es una antena que es compacta, por lo que trae sus conectores y componentes internamente y va al destino final, que sería el puerto, en ese caso el router o aquel dispositivo que nos va a brindar la conexión a internet. Bien, vemos que en este caso, como conclusión de análisis de esta antena, luego de ver el datasheet, vemos que este tipo de reflectores suministran una ganancia entre 14 y 24 decibelios y son muy directivas para este modelo de conexiones punto a punto.
Adicional a eso, nosotros vamos a trabajar en la banda de frecuencias de 5725 a 5875 MHz, por lo que nos permitiría un PIRE, que sería PIRE, máximo de 36 dBm, que son aproximadamente 4 vatios. Nuestra antena trabaja en frecuencias desde 5.1 GHz a 5.9 GHz. Bien, según el datasheet tendríamos una ganancia de 23 dBi y adicionalmente menciona que posee una potencia de transmisión de 13 dBm, sin recuperar el límite de PIRE, sin superar el límite de PIRE que está establecido para la banda de frecuencias. Adicional a eso también tendríamos las dimensiones de la antena, las cuales son 0.378 metros de diámetro o 37.8 centímetros. Oye, si este contenido te ha generado valor, no olvides suscribirte. También sígueme en mis redes sociales para tener o saber más de programación y antenas. La sensibilidad en función del ancho de banda la tendríamos en la siguiente tabla que está acá. Como nosotros vamos a trabajar con un ancho de banda más o menos de 30 MHz, tendríamos que ubicarnos en 30 MHz y veríamos que tendríamos una sensibilidad de recepción de menos 76 dBm, por lo que no podríamos superar esta sensibilidad. Si la llegásemos a superar, sabríamos que nuestro radioenlace no podría ser realizado. Ahora, luego de eso, vamos a determinar el presupuesto del sistema. Para determinar el presupuesto del diseño también necesitamos saber las conexiones o los cables que van a ir desde el punto A hasta el punto B. El cable seleccionado es un cable coaxial CA400 LMR400, el cual cumple con las especificaciones comentadas, que tiene bajas pérdidas, teniéndose una atenuación de 32.81 dB por cada 100 metros a 5 GHz de frecuencia. Ese es un tipo de conector, digamos que de alta frecuencia, el cual tiene una impedancia característica de 50 ohmios, lo cual hace viable la conexión o digamos que el acoplamiento entre impedancias de nuestros dispositivos. También vamos a utilizar conectores de tipo SMA, que es el que el fabricante UITIC recomienda. Luego de eso, teniendo en cuenta lo que mencionamos anteriormente, lo que vamos a proceder a hacer es obtener la ecuación PIRE, que sería digamos que el estándar máximo que podríamos obtener. Sabríamos que es un valor de 36 dBm. Por ende, vamos a despejar nuestra potencia total, teniendo potencia total es igual al PIRE menos la ganancia de la antena más la atenuación del cable. Tendríamos la ecuación que está aquí y resolviendo nos quedaría que la potencia a transmitir sería de 16.281 dBm. Luego de eso vamos a proceder a calcular la potencia recibida, que va en función de la sensibilidad de la antena receptora. Tendríamos que este presupuesto nos quedaría como más 16.281, que sería lo que se está transmitiendo, menos 3.281, que sería la pérdida del cable inicial, más 23 dBi, que sería la amplificación de la antena transmisora, menos 119 dB, que sería, digamos que este dato ya lo vamos a explicar de dónde lo tomamos, pero es la pérdida del espacio entre el punto A y el punto B, más 23, que sería nuevamente la amplificación de la antena receptora, menos 3.81, que sería la atenuación del cable desde la antena receptora, teniendo así una potencia de recepción en dBm de menos 63.281. Como sabemos que la sensibilidad era de menos 76 dBm, sabríamos que es viable porque es menor a este valor y cumple con la condición mínima para poder recuperar la señal recibida. Ahora vamos a proceder a analizar los diagramas de radiación de la antena, lo cual vemos en la hoja de datos del fabricante. Si nos vamos a esta hoja de datos, tendríamos que aquí estarían ubicados los diagramas de radiación, tanto azimut como elevación. Para nuestra antena, la S45, lo tendríamos aquí, en donde tendríamos que es una antena característica en el cual tiene un diagrama de radiación lineal bidireccional, por lo que tanto en azimut como en elevación vemos que muestra un comportamiento direccional. Finalmente, con esta información podríamos resumir el radioenlace en la siguiente tabla, donde vemos que aparece el tipo de comunicación, pues un radioenlace, la distancia entre punto a punto, la altura de la antena que le definimos como 8 metros para cada uno, la frecuencia, la ganancia de la antena, la sensibilidad de la antena receptora, la potencia transmitida total, la potencia recibida, el ancho de banda, la velocidad máxima teórica, que sería de 153.6 MB por segundo, y la atenuación del cable, que sería de 3.281 dBm cada metro. Bueno, aquí hay un error, aquí sería 0.3281 dBm por metro, porque este 3.2 es por cada 100 metros. Muy bien, luego de eso vamos a ir al software. Este software que tenemos aquí es golding.uvp.edu.ar, que es un software que recomendó el docente de la actual materia, asignatura. Por ende, aquí ubicamos los dos puntos, tanto en latitud como longitud, y aparecen ahí de forma directa lo que es los ángulos de azimut y elevation. Vemos que aquí lo podemos ver tanto en mapa como en satélite.
pero como nosotros ya tomamos esa información desde Google Earth, no es necesario. Ahora vamos a la parte inferior y aparecen los siguientes datos. Tendríamos la elevación, tendríamos la curvatura de la Tierra que la está calculando y tendríamos la zona de Fresnel. Tanto para el 100% como para el 70% vemos que es viable. Si no fuera así, si por ejemplo disminuimos la altura de la antena a 0, sabríamos que en rojo estaría, pues digamos que mal calculado, porque se estaría obstruyendo la parte inicial de nuestra primera zona o segunda zona de Fresnel, tanto para el 100% como para el 70%. Por ende, el mínimo que se establece más o menos son 8 metros para que nuestro radio de enlace funcione de manera correcta. Ahora, aquí se proceden a colocar los parámetros de nuestra antena, de nuestro radioenlace. Colocamos lo que es la frecuencia de trabajo, que van a ser 5.8 MHz o 5800 MHz. Tendríamos el factor K, que se lo calcula a partir de la curvatura de la Tierra, y aquí ya nos muestra los datos. Vemos que aquí aparece atenuación del espacio libre menos 119 decibelios, que es lo que nosotros ubicamos en nuestro presupuesto. Adicional a eso, vemos que en la estación 1 y en la estación 2 ubicamos los datos que aparecen desde nuestro datasheet o hoja de datos de nuestra antena. Ahí ubicamos todo, tanto la ganancia como la potencia de transmisión. Ubicaremos la pérdida de cable, que decíamos que era menos 0.3281 dB por metro. Las pérdidas de los conectores aproximados son de menos 2 dB, y así, con esto, haciendo este procedimiento, ya podemos proceder a generar un informe. El informe generado nos muestra la siguiente información. Nos muestra el informe donde están los dos puntos de la antena en Google y aparecen todos los datos calculados y obtenidos: el enlace, las frecuencias, el factor, la distancia, el margen de fading, la atenuación del espacio libre. Aparece la estación 1 y la estación 2, y ahí aparece, digamos que todo en general resumido para nuestro primer proyecto de un radioenlace, que es de manera básica. Lógicamente existen software muchos más avanzados en donde podemos determinar factores mucho más importantes y más detallados, como un estudio cartográfico de la zona y demás, pero esto es lo más aproximado a un radioenlace, pues aquí ya obtenemos lo que sería el presupuesto, las ganancias, las pérdidas, las potencias, la sensibilidad y demás datos importantes para la resolución de este procedimiento. Y adicional a eso, vemos que aquí aparece lo que sería el diagrama de radiación, en donde evidentemente se demuestra que sería una correcta conexión. Aquí también podríamos hacer un cálculo específico donde determinaríamos los radios de Fresnel teniendo en cuenta las alturas y demás, pero pues digamos que el software de manera directa ya nos asegura que este va a ser completamente viable, por lo que no se hace necesario su resolución. Si este contenido te gustó, te interesó, no olvides suscribirte, pues subo videos interesantes de programación, antenas y demás referido al área de las telecomunicaciones.